Bien, estamos en línea, Renzo, ¿no? Compañero. Sí. Bien. En esta oportunidad queremos agradecer la presencia de nuestro compañero Ricardo Iturbe López, abogado de profesión, y de igual manera contamos con la presencia de nuestro compañero politólogo Renzo Ibáñez Noel. Tenemos el honor de contar con su presencia el día de hoy. El tema que nos convoca tiene mucho que ver con la situación del APRA, no solamente en Lambayeque, sino en el país. Este grupo de trabajo se ha constituido aproximadamente hace 2 meses. Ya hemos realizado 12 conferencias. Hemos analizado la situación del COVID desde diferentes perspectivas. Hemos contado con la presencia de médicos, economistas, politólogos, sociólogos, de tal manera que hemos analizado, debatido los diferentes enfoques. Sin embargo, tuvimos una reflexión hace algunos días y considerábamos de que era necesario el buscar un mecanismo que nos permita fortalecer el trabajo partidario acá en la localidad. Y consideramos en ese momento de que esa opción es justamente el coloquio virtual, que es un espacio que nos permite hacer escuela de formación política. Entonces, en el marco de esa reflexión es que se dijo, hagamos una conferencia con los jóvenes más destacados, particularmente son uno de los más brillantes que tenemos en el Partido Aprista Peruano a nivel nacional, y tenemos el orgullo de contar con ustedes en esta oportunidad en línea y poder escucharlos. Consideramos de que hay algunas dificultades con relación a la convocatoria, hay mucho cruce de actividades, pero yo creo que es parte esto del esfuerzo y de la iniciativa de los militantes, compañeras y compañeros a nivel nacional, por impulsar, por relanzar la actividad política partidaria en tiempos de pandemia. Nuevamente, el agradecimiento a Ricardo Iturbe y a Renzo Ibáñez, quienes esperamos pues que en el próximo Congreso de la República puedan ocupar una curul y llevar la voz del aprismo a nivel nacional. Y aquí estaremos nosotros desde las provincias para potenciar ese esfuerzo. Nos acompañan el día de hoy compañeros en Lambayeque que han destacado por su trayectoria. Óscar Herrero ha sido uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido el aprismo lambayecano en toda la trayectoria institucional acá en Lambayeque. Juan Manuel Rioja, con quien nos conocemos, dirigente de los institutos superiores de joven. Antonio Céspedes, de igual manera, un compañero que está permanentemente abocado a la planificación de los planes de gobierno. Compañeros jóvenes que de igual manera nos acompañan, profesionales, y que tienen una labor política desde antes de la pandemia y que de igual manera el día de hoy estamos juntos en tiempos de pandemia para compartir sus experiencias, querido compañero Ricardo y querido compañero Renzo. Bienvenidos. Y bueno, les cedo el uso de la palabra. No sé quién empieza primero, ustedes me dirán. Usted. A ver qué dice nuestro secretario nacional de Asuntos Profesionales. Creo que puedo comenzar para poder, como estamos viendo lo otro de más tarde, para ir viendo la parte técnica. Perfecto. ¿Sí? Y ¿Ya? además, en realidad, bueno, buenas noches compañeros, buenas noches compañeras, compañero Julio Paz, agradecer por la invitación. Yo lo que quisiera, cuando hablas de acción política en estos tiempos, bueno, es simplemente hacer una reflexión y una presentación que tengo ahí sobre la nueva normalidad. La normalidad que antes conocíamos
no va a regresar por lo menos en un buen tiempo, ¿no? Por eso es que optamos el activismo, llevarlo por estas vías, ¿no? Estas plataformas como Zoom, Hangout Meet, ¿no? Cisco, y además las redes sociales, que juegan un papel importante, ¿no? Les cuento algo muy rápido, como le decía el compañero Julio al inicio, cuando recién me conectaba, desde la Secretaría de Agrupaciones Profesionales se está organizando la primera Convención Nacional Virtual de Profesionales, ¿no? Está programada para el 20 de septiembre, domingo. Espero que no cambie la fecha, pero hemos elegido esa fecha muy, muy especial para los apristas, ¿no? Y va a haber, digamos, preconvenciones por agrupaciones profesionales. Me imagino ya esto se podrá ir trabajando los lunes, que nos reunimos las agrupaciones profesionales, podemos ir conversando más con esto, pero a lo que voy es que el partido no puede parar, ¿no? Por un lado, el partido tiene que continuar en esta mecánica. El partido la emergencia nos ha confinado en casa, pero hay cosas que hay que seguir haciendo, ¿no? Comprender algunas cosas. Primero, no sé si me pueden permitir compartir pantalla, compañero Julio Paz. ¿Cómo no? ¿Mm? Con mucho gusto. Por favor. Con mucho gusto. A ver. Muy bien. Ya. Perfecto. Yo quería hacerles una presentación de la acción política de las redes sociales, ¿no? Bueno, ante todo, no algo previo. Tienen que tener presente cómo era antes, cómo es ahora, ¿no? Antes teníamos distintos aparatos, una cámara fotográfica, una impresora, un escáner aparte, una brújula, ¿no? Ahora todo casi lo tenemos reducido acá. Y eso también implica la acción política, ¿no? La acción política también la tenemos reducida para muchos jóvenes, el partido político o su acción política la tienen reducida en un aparato llamado celular, ¿no? Y por ahí operan en sus redes sociales, ¿no? Antes, ¿no? Tenemos más o menos para que cuadren las generaciones, ¿no? Acá tenemos esto de los años es discutible, porque van a haber otra filmina también con otros años, ¿no? Tenemos de más antes actuales, ¿no? La generación silenciosa son los que nacen del 1920 a 40, los baby boomers, ¿no? De 46 y 64. Sus medios de comunicación nacen más o menos de baby boomers, se le llama porque nacen después de la Segunda Guerra Mundial y existe digamos, una explosión demográfica, ¿no? Y nacen, ¿no? Los medios de comunicación de ellos eran periódico, radio. Lo de la generación X, Gen X, lo que hemos nacido entre 65 y 79, es digamos, somos una generación adaptada o migrantes digitales, ¿no? Que hemos podido ver noticias tanto en periódico, radio, televisión y por redes sociales ahora, ¿no? Por el internet. Hemos transitado casi por todo. Los millennials o generación Y, ¿no? Lo que nacen desde el 80 y el 2000, ¿no? Son los nativos digitales, ellos ya usan computadoras, ¿no? Nace con los celulares, muchos de ellos. La generación Z, Centennials, ¿no? Que nace entre 2001 y 2010, algunos les tienen hasta 2014, ellos ya usan las tablets, usan los smartphones, ya cambia, ¿no? Acá tengo una filmina que les va más o menos parecida. Esto se lo voy a dejar al final, porque voy a correr un poquito con esto, ¿no? Tiene las 5 con sus características emocionales, ¿no? Por ejemplo, la tradicional nace con las grandes depresiones, ¿no? Con las guerras mundiales, y tiene características distintas a las que tiene un millennial. No es una persona tradicional, es un poco más disciplinado, disciplinado en los términos que conocemos tradicionalmente, ¿no? Frente a un millennial o un centennial, ¿no? Pero esto es importante saberlo, ¿no? La evolución de la comunicación. Antes la comunicación era 1.0, ¿no? Era una comunicación que había un transmisor, un receptor, igual era la política. El político hacía el discurso y lo emitía al pueblo, ¿no? Ahí la Torre trabajaba en este tipo de comunicación. Le daba digamos, el mensaje al pueblo,
del pueblo desarrollar el mensaje. No había un feedback, no había una respuesta, que sí se da ya después con la comunicación 2.0, que es la aparición del Internet, la web 2.0, ¿no? ¿No? En la web 2.0, cuando empiezan a hacer los blogs, los wikis, los foros, ¿no? Y el inicio de las redes sociales, pues entonces ya es más colaborativo, ¿no? O sea, existe una página web, digamos, un portal más conocido, esto es La Mula, por decir, ¿no? Puede emitir noticias, pero a la vez puede haber un usuario que se crea un blog y habla sobre la misma noticia. Entonces ya no es patrimonio de no solo la noticia ni el discurso político, ¿no? Entonces ya es más colaborativo. Actualmente estamos hablando en el plano del 3.0, ¿no? Donde es digamos, hablan de la web semántica, que es cuando tú buscas en Google, ¿no? Y de repente te equivocas con una letra y te dice, quisiste decir esto, ¿no? Y es una web que está pensando, ¿no? Una 3D porque puedes recorrer una calle con una computadora. De acá se dan cuenta que ya la comunicación es masiva, ¿no? Y es la actual, o sea, no es solamente de uno ni de dos. O sea, empiezan a existir gente que empieza a consumir o empieza, digamos, a tener contacto con grupos sociales, llámese con agrupaciones tipo partidos políticos, y empiezan a tener opinión que la pueden transmitir. Acá, por ejemplo, el ejemplo más clásico que cualquiera puede hacer discurso y noticias, si ustedes han visto los noticieros, tienen su WhatsApp para que le envíen los videos, ¿no? de noticias. Esa es la clara señal de que cualquier persona puede promover una noticia, puede ocasionar una noticia, puede viralizarla y puede también armar un discurso político. Entonces, es importante en el punto en el que estamos, ¿no? Y es donde se generan ya las emociones. O sea, no en vano Facebook cambia el banner de emociones a me gusta nada más y le empieza a cambiar, empieza a variar, empieza a aumentar el me gusta, me encanta, el me interesa, me divierte y el me enoja y el me entristece. No existe en vano, es porque ya empieza ya a hacerse más, digamos, más emocional el tema, ¿no? Entonces, y además te da una data más certera de lo que está sintiendo digamos, el receptor de tu mensaje, ¿no? Pues si el partido pone, ¿no? Una noticia, se hace un voluntariado de médicos para apoyar pacientes COVID, vamos a poner. Entonces, uno ve luego la noticia y va a haber una cantidad de likes, que es el dedito hacia arriba, y estoy seguro que esa noticia va a tener muchos likes y muchos corazones, ¿no? Posiblemente, porque seamos nosotros, esa noticia vaya a tener algunos me divierten, ¿no? Porque es también la parte, pues, del odio que tenemos, que ahorita vamos a ver, ¿no? Esta es una data. En el Perú, esto es a enero de 2020. Existe un total de casi 33 millones de peruanos, ¿no? En población urbana del 78%. Existen 38 millones de celulares, más de 38 millones de celulares. Claro, uno dice, oye, pero si hay casi 33 millones, ¿por qué hay 38 millones de celulares? Porque están contando los robados y todo eso, ¿no? Eso es una data también que se había hecho hace tiempo. Conectados a Internet, esos 38 millones, 24 millones, ¿no? Y que usan redes sociales se empatan a 24 millones. Hay otra cosa más adicional que no está acá. De esos 24 millones, 22 millones usan Facebook. De 24 millones conectados, 22 millones tienen una cuenta de Facebook, ¿no? Eso es lo que se registra. El concepto de redes sociales es esta, ¿no? Eso es una estructura social compuesta por un conjunto de personas que están ligados por alguna razón. Digamos, el Partido Aprista puede formar una red social en base a la conexión, digamos, militante que tenemos, ¿no? Pero cuando estamos en la sociedad ya es distinto, porque yo tengo una red social en base a los abogados, ¿no? En base a los abogados que estudiaron en mi universidad, en base a los abogados que estudiaron en mi universidad y en mi promoción, y de repente también en base a los abogados que también tienen alguna afinidad con la comunicación digital. Y entonces ya mi red cambia. Como se dan cuenta, una sola persona empieza a tener, ¿no? Esta persona que dice que tiene 12, ¿no? Es una mujer, tiene contacto con varias personas y por distintos intereses. Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta, que tengan presente, porque el gran problema es que del compañero en redes es que intenta llegar a otra persona que no es aprista
con su aprismo, cuando tiene una serie más de características la persona, ¿no? Esa persona puede ser un profesional, ¿no? Puede ser una, o digamos, es una persona que que gusta de la poesía y puede entrar por ahí, ¿no? O sea, a los círculos de poetas yo no entro como estrella, entro como poesía, ¿no? A mis círculos de abogado yo no entro como estrella, entro con el rollo jurídico, ¿no? Y con eso me voy abriendo un espacio y bueno, y se van enterando que soy aprista y luego se van enterando que soy dirigente y bueno, al final la imagen que tenían del partido termina no siendo tan atroz posiblemente porque encuentra pues otros elementos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, no hay que forzar a eso. Por eso es que en un taller, y eso siempre lo hemos dicho también, es importante que sus redes sociales demuestren o viertan la mayor cantidad de su información personal como ustedes, ¿no? O sea, una estrella de Lapra, ¿no? O sea, está acá en la filmina, ¿sí? Porque estoy con ustedes, ¿no? Nos entendemos, ¿no? Pero, pero hacia afuera, lo mejor es no hacerlo, ¿no? Una foto mía, una foto de ustedes, la más amable que puedan tener, ¿no? Publicaciones que vayan siendo de acuerdo a sus profesiones. Yo desde un tiempo para acá, yo antes de usar el Facebook mucho para esto, pero particularmente he dejado de usarlo porque en el Facebook, por ejemplo, están eh, la familia, los amigos, y al final te terminas peleando con una red acotada que posiblemente te quiere mucho, pero que al final ya terminas ganando alguna versión a tu mensaje, ¿no? Resistencia a tu mensaje. Mm, en cambio, el Twitter es distinto, ¿no? En el Twitter sí digamos, la arena de combate, ¿no? El Instagram bueno, vamos a recorrer las redes, ¿no? Este primero, negrito, es TikTok, es una red social relativamente de uso nuevo en el Perú, ¿no? Inclusive si ustedes ven las tendencias al 2020 de redes sociales, ven estas redes, Instagram, Facebook y TikTok, ¿no? Porque TikTok la ponen porque está en crecimiento, es una red social usada más por millennials y centennials, más por centennials, diría yo. Es una red de hacer fonomímicas con música, que hacen los jóvenes. Algunos usan el TikTok de otra manera. Por ejemplo, hay una compañera de Trujillo, Majo Puyén, que me parece que es obstetra, y usa el TikTok de manera muy, digamos, muy fresca para poder explicar sus temas de cuidado femenino, ¿no? El pajarito es el Twitter, ¿no? Ya varios lo conocemos, que está entre el TikTok y el Twitter es Pinterest, que es una red social para guardar imágenes. El YouTube, que es importante para los videos, ¿no? Recuerden que una publicación siempre tiene que ir conectada con un video, con una imagen, es sumamente importante, ¿no? Y ahí entra el Instagram, que es pura imagen. El LinkedIn, este IN, es una red social profesional, que se lo recomiendo que la usen, ¿no? Los counters hunters de las principales empresas digamos, cazadora de talento, ¿no? Usan esta red para poder captar profesionales, de acuerdo a su perfil, al perfil que muestran ahí. Eh, bueno, y tiene las ventajas y desventajas de usar las redes sociales, ¿no? Genera más comunicación, por un lado, ¿no? Pero por otro lado pierde la interacción con el entorno familiar. Eso también tienen que tener mucho cuidado y de esa manera, ahora que estamos sobre todo en una época de muchos que siguen todavía en confinamiento, deben también tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, no estar todo el día en el celular, sino también dejar un tiempo pues para los seres queridos. La información, por un lado estás bien informado, pero estás también expuesto a cualquier ciberataque, ¿no? Te puedes relacionar con personas que antes no podías relacionarte. Por ejemplo, por Facebook hemos sido testigos de cómo promociones de colegio, de universidad, de familiares se han podido juntar, ¿no? Eso ha sido muy importante. Y por eso mismo es que mucho el Facebook ya no es recomendable usar, salvo que sea, por ejemplo, en un fanpage, una página o un grupo, ¿no? Específico para poder hacer esto, ¿no? Bueno, es gratuito para aquellos quienes están de repente en algún tipo de emprendimiento con política, salvo la segmentación, ¿no?
Pero bueno, siempre tiene las desventajas que puedes estar expuesto a un virus por bajar algún archivo infectado. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación del partido aprista, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que enfrentar? Bueno, esta es la división interna, ¿no? Eso al final se ha ido expresando en las redes sociales. Por ejemplo, antes nos caracterizábamos por esto, está acá el último, debía estar acá arriba, que dice, no, los trapos sucios se lavan en casa. Éramos un partido que trabajaba mucho en función de eso. Pero apareció en las redes sociales y se cayó el telón y se vio todo el callejón, ¿no? O sea, toda la realidad. Quién se pelea con quién, yo denuncio a tal, uso las redes para insultar a los compañeros, ¿no? Por lo general, los apristas usan las redes sociales para tratar temas internos, ¿no? Que el comité, que el comité se cerró, que el comité se abrió, que el odontólogo del comité no viene, o el odontólogo del comité no paga la luz, y etcétera. O sea, temas caseros, ¿no? No están, en lugar de usar las redes sociales para, digamos, en este caso, Lambayeque, ¿no? A ver, ¿qué está haciendo el señor Gasco en Chiclayo? ¿No? ¿Qué está haciendo el presidente regional en Lambayeque? ¿No? Ahí. Básicamente se termina tratando por eso, ¿no? Y eso, a la vez, tenemos que lidiar con el discurso antiaprista y la imagen que tiene el partido, ¿no? Entonces, mientras que nosotros estamos discutiendo entre nosotros y cuando volteamos para contestar a alguien o para hacia afuera, es para responder ante el discurso antiaprista, ¿no? Termina no habiendo la propuesta. No estoy diciendo que no hay propuesta, pero al final esa propuesta se diluye, ¿no? Ya no somos, a eso voy. Eso es lo que le quería decir, ya no somos un partido que marca agenda. Y como no marca agenda, tenemos que usar otros métodos. Una cosa es las redes sociales. Y a propósito, no solamente me quiero quedar en eso, ¿no? Porque la política de carne y hueso lo es. Las redes sociales es un medio. Yo soy convencido de que solo es un medio, pero es un medio importante. Pero la política, digamos, antropomorfa, tiene que seguir, ¿no? Y entonces el partido que no puede marcar agenda como normalmente la hacía, ¿no? Con un tuit del compañero Alan García, lo que tiene que hacer es ponerse a disposición del pueblo, ¿no? O sea, tiene que cubrir dentro de sus limitaciones esa falta del Estado, ¿no? Para con la población, ¿no? Lo que se ha comentado, lo que comentamos casi siempre en distintos foros, ¿no? Comedores populares, ¿no? Voluntariados de todo tipo. Por ejemplo, por estas plataformas pueden hacer un voluntariado digamos, ahorita que los escolares no están recibiendo una educación de calidad, reforzamiento de matemáticas, reforzamiento de razonamiento verbal, abrir los locales para efectos de atención a lo que es comedores populares, en la medida de lo posible, y cuanto se implementen los protocolos, los consultorios legales, los consultorios odontológicos, perdón, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo se haga, ¿no? Los retos, ya los estaba diciendo, ¿no? Combatir el discurso antiaprista, la imagen institucional, alcanzar una comunicación asertiva, ¿no? El aprista tiende a pensar que va a conseguir adhesión afuera mostrando todo lo aprista que es, ¿no? Ejemplo, una foto de Hito Raúl llena de palabras, eso no va a conseguir más aprista, compañero. Eso lo que va a hacer, eso lo que va a denotar es que usted es un buen aprista, una buena aprista, ¿no? Pero, y que ha leído, ¿no? O ha revisado material, pero de ahí no. Porque ¿cuál es el reto? Es atraer militancia millennial y centennial del partido. Un partido sin juventud, o cualquier organización sin juventud, es una organización destinada a la muerte, ¿no? Las consideraciones finales, ¿no? Debemos ser conscientes de que la confianza que tiene la gente hacia los partidos políticos. El último, o sea, encuesta formal de la juventud señaló que solo el 1% de jóvenes militaban en un partido político y que el 8% le interesaba la política.
¿no? Y un 8% podía militar y un 15% se interesaba en la política, en temas políticos. Entonces, imagínense cómo es que tenemos que revertir muy a sus formas de los jóvenes, ¿no? No solamente es no discurso largo, sino es en modo Twitter, ¿no? En modo tweet, sino cada vez la forma de comunicarlo tiene que ser en forma TikTok o en Instagram. Eso también tiene que gustar. O sea, tenemos que tomar las redes para hacer hablar por el partido, sí, pues, ¿no? Y peor aún ahora, en este contexto de confinamiento, de aislamiento social, no nos queda de otra que trabajar por acá, ¿no? Entonces, tenemos que lograr hacer una organización para jóvenes, ¿no? Y ahí tiene el reto es que cada militante debe tener una cuenta de Facebook, Twitter, Instagram, un blog donde escribir y transmitirlo por sus redes sociales, ¿no? Y cada una de esas tiene que ser una embajada del aprismo, pero no como les decía, ¿no? No por los símbolos que uses, sino por cómo te comportas, cómo transmites el mensaje, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué nos decía Víctor Raúl? ¿No? Volcar nuestro conocimiento al servicio de la gente. Eso como lo decía en el tupo anterior. O sea, si, no sé, si hay un abogado tributarista, ¿no? Lo mejor es que ahorita, lo mejor que podría hacer es que en este momento empiece a hacer los resúmenes de normas de tributación que salgan al servicio de su red. No importa, tienes 100 amigos en tu red, no importa, para eso 100 les va a servir. De esos 100 le puede servir que fulano de tal, que esa aprista, o sea, se dedicaba a darles tips de tributación durante todo ese tiempo de pandemia, ¿no? O laborales, o alguien que sea contador, ¿no? O un médico que le haga una pequeña infografía sobre cómo lavarse las manos, cómo usar una mascarilla, eso es importante, comunicación asertiva, ¿no? Comunicación asertiva. Como le digo, nadie va a ser mejor aprista por saber muchas fechas exactas, ¿no? Nuestro objetivo es la defensa de la libertad, la justicia y la democracia, pero en las formas actuales, ¿no? Y como le digo, nuestro objetivo no es convencer a un aprista, ¿no? No convencer a un aprista o un antiaprista que se haga antiaprista, o por uno antiaprista de que bajarle su antiaprismo, ¿no? Eso es básicamente lo que les quería decir en este corto tiempo, porque sé que tengo a mi compañero Renzo del otro lado, que también nos tiene algunas cosas que decir. Muchas gracias, compañero. Estoy abierto a las preguntas. Creo que el compañero Julio Paz no tiene su micro prendido. Creo que es. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Renzo. Gracias por la corrección, querido Renzo. Gracias, querido compañero Julio Paz. Gracias, Ricardo. La verdad que hay muy poco por acotar. Ricardo ya ha dicho, creo que con respecto al tema, lo suficiente, pero me gustaría analizar con ustedes un poco esta experiencia, esta nueva normalidad, esto que ha implicado una serie de cambios profundos en nuestra propia conducta para relacionarnos, ¿no? Con otros seres humanos y que de hecho jamás imaginamos. Creo que en ese sentido los apristas, sinceramente, y lo digo de todo corazón y un poco haciendo un análisis de lo que de lo que hemos ido pasando en estos últimos meses, si nos organizamos, si sabemos coordinar, si incluimos una palabrita mágica que se llama fraternidad y comenzamos a mirar, ¿no?, con cierta responsabilidad y seriedad nuestra organización, estoy seguro que podemos estar no solo a la vanguardia, sino además a kilómetros de adelanto con respecto a la competencia. Por algunas cosas bastante contundentes, diría yo, ¿no? Primero porque antes que todo quería comentarles una cosa fundamental. De un tiempo a esta parte se acabaron los políticos profesionales, ¿no? Eso no quiere decir que no necesitemos. Eso quiere decir más bien que el APRA es una escuela de políticos profesionales y de estadistas, que es lo que más necesita el país. Sin embargo, este personaje, ¿no? Políticamente o químicamente puro,
es un personaje que lamentablemente no está valorado, aunque debería valorarse. Entonces, mientras que nosotros teníamos a los perfectos revolucionarios de los años 20, 30, 40, incluso hasta los 60 o hasta finales del siglo XX, hoy día tenemos una suerte, gracias a las redes sociales, una suerte de explosión de la moda de la política. Y eso responde a una serie de cosas, ¿no? Pero en principio quisiera que se queden con este concepto. La política se ha vuelto de moda, ¿no? Inusitadamente de moda. Cuando yo entré, recuerdo, a la universidad del año 2001, no estaba tan de moda. La gente estaba en sus cosas, no necesariamente se opinaba en los espacios públicos o en los espacios sociales sobre política. Siempre habían sus politiqueros por ahí y siempre nos encontrábamos de pronto con el señor de izquierda o de derechas que no les gustaba nuestro primer gobierno, o de repente por ahí encontrabas a alguien más o menos culto y te entrampabas en la política. Es cierto también que la política, como el fútbol, son temas que pululan a lo largo de las conversaciones familiares, pero no era el caso por lo menos en el año 2001. Resulta que, por ejemplo, mis amigos del barrio comienzan a hablar de política y de los corruptos de los cuellos blancos y de los corruptos apristas y fujimoristas y una serie de epítetos, ¿no? Contra determinadas instituciones políticas y que yo jamás me hubiera imaginado que viniera de su boca. Entonces, resulta que del personaje que solamente hablaba de política de manera cultivada, que era este perfecto político, este perfecto revolucionario, pasamos a la vulgarización de la política en términos de la discusión, ¿no? No sé si me dejo entender. Hoy en día cualquiera puede hablar de política. Hoy en día cualquiera puede atreverse a decir cosas en su Facebook. Me parece bien porque las herramientas que hoy día tenemos nos permite esa comunicación, pero también generó un nuevo tipo de sociedad. Y a eso quiero remitirme para poder reflexionar nuestra organización. El Partido Aprista se constituye como tal en el año 1930 y resulta que era sumamente necesario tener una organización en términos territoriales, tener un sitio presencial, real, en donde podernos reunir, porque si no había esa reunión, resulta que era imposible hacer política. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que era sumamente necesario e indispensable ubicarnos, tener un contacto real con otros seres humanos para poder hacer política. Y de pronto la directiva, el papelito, lo que se llamó en algún momento el pan caliente, por ejemplo, la tribuna, era finalmente un medio de comunicación al que nosotros nos sometíamos casi de manera indispensable para ejecutar nuestras propias acciones en términos políticos. Resulta que va pasando el tiempo y ya no son necesariamente las organizaciones en términos reales para poder, digamos, enterarte de política. E incluso, a ver, en los años 30 casi la única forma de hablar de política, de analizar la política o de enterarte de política era formar parte de un movimiento político. Y no solamente estaba el APRA, ojo, estaba, por ejemplo, un movimiento muy importante que se llama la Unión Revolucionaria bueno, que estuvo un señor de apellido Flores, que fue el gran organizador, pero sobre el cual reinó el señor Sánchez Cerro. Y eran plataformas políticas de encuentro real, ¿no? Resulta que pasa el tiempo y ya tenemos la radio y tenemos la televisión y hay otras nuevas formas de poder entender la política. E incluso hasta términos contemporáneos, antes de las redes sociales teníamos el kiosco, donde nos encontrábamos con una serie de personas, de amigos del barrio, de señores, seguramente en la esquina del periódico, para discutir, y eso pasaba mucho, por ejemplo, en los 90s, y Vladimiro Montesinos fue muy perito en esto, para discutir las portadas, ¿no? Y de pronto uno que era proaprista, cuando miraba un titular en contra de Alan, de pronto te ponías ahí al costado y esperabas a que alguien rajara para inmediatamente decir algo, ¿no es cierto?
Eso pasaba por un lado. Luego habían otros que eran antiapristas que de repente de frente se mandaban a rajar del partido dentro de esta esquina casi sagrada, ¿no? Que era de intercambio político, pero había una cosa que no existía y que hoy sí existe, que es que había un proceso reflexivo, que finalmente había un tiempo de meditación para poder construir argumentos, por más chapuceros y chatos que sean, y que no existe hoy en día. Porque hoy en día la lucha en redes sociales es una lucha caimita, es una lucha no solo efervescente y pasional, sino es una lucha que además tiene una ausencia de reflexión. De tal manera que cuando uno entra al Twitter o al Facebook, principalmente al Twitter, ¿no? Vas tomando posición. A nadie se le ocurre reflexionar sobre temas en Twitter. Más bien entras ya con una posición hecha, con una posición lograda, y a partir de ahí comienza la bronca. Entonces no existe ya este proceso reflexivo que antes teníamos los que hacíamos política, no tanto en los locales, por ejemplo, del partido aprista en este caso, y por supuesto también en los puestos de periódico, ¿no? O en las reuniones familiares, sino que hoy día todo se ha trasladado en los espacios virtuales, en donde solamente terminas por tomar posición. Entonces, este proceso reflexivo se ha convertido en una cosa casi del siglo pasado. Solamente estamos votando lo que pensamos o defendiendo lo que pensamos, pero en ningún lugar, ¿no? En ningún momento estamos integrando conocimientos o reflexión. Y es por eso que es importante hoy en día la generación de política alrededor de la reflexión, porque no se trata solamente de ir al Facebook, de ir al Twitter, sino se tratan también de estos espacios en donde afortunadamente gracias a los medios electrónicos, en este caso Zoom, nos dan esa posibilidad de reflexionar, cosa que por ejemplo no existía hace unos meses, por ejemplo, ¿no? Donde simplemente llegábamos al Twitter a votar lo que pensábamos. Entonces, los partidos políticos de pronto pasaron de moda, y esto es una suerte de ironía, para que todo el mundo comience a hablar de política. Yo les comentaba, por ejemplo, el tema de mis amigos del barrio, que jamás los imaginé hablando de política o de criticar a unos o a otros, pero de pronto esto comenzó a ser una cosa generalizada. Y está bien, es la democracia, son los nuevos tiempos, pero también necesitamos un espacio de reflexión y creo que por eso se tornan importantes los partidos políticos. Eso por un lado. Y por el otro lado, quería también comentarles el hecho de que estamos en un contexto en donde hay mucha información, demasiada información. Y esta información viene revestida de periodismo, pero lo que hay detrás es mucha política. A mí me da mucha bronca cuando escucho a algunos periodistas hablar y de pronto pontificar y prácticamente terminan por poner contra la pared a los políticos que son entrevistados por ellos, como si fueran los políticos los únicos culpables de la situación que vive el país, cuando esta situación es una situación integral, donde no es culpa solamente de los políticos, donde es culpa también de la sociedad, pero también del periodismo, por supuesto. Entonces, no sé si ustedes, voy a hacer mi cherry y aprovechar, ustedes han escuchado La Moña Noticias. Por ahí algunos deben haber escuchado La Moña Noticias. Excelente, La Moña. Muchas gracias, compañera. Bueno, La Moña Noticias es hacer política revestida de periodismo. Por supuesto que para que todos ustedes puedan compartirlo sin ningún problema, no pongo mi nombre, les digo a ustedes, soy yo por si acaso, pero no le digan a nadie. Y la idea es votar una noticia con un sesgo, porque esto de la objetividad es una mentira, ¿no? En ningún periódico, ningún medio de comunicación, la información se vota solamente por cuestiones objetivas, siempre hay un sesgo. Entonces resulta que La Moña Noticias, que dice así, ¿no? Cuando comienza, estréllate con lo que pasa en el Perú, gracias a La Moña Noticias, estréllate, te estoy haciendo un llamado a los compañeros,
¿no? Y de pronto cuando termina Mick Jagger, La Tigresa del Oriente, y La Esperanza Nunca Muere, que finalmente es un llamado a los compañeros, como decimos algunos, un poco caleta, para que se comprometan con esta información, que no es cualquier información, es una información que más bien ajusta sus punterías al gran enemigo de este momento y de la democracia, que es el señor Vizcarra. Entonces, la forma de hacer política ha trascendido a los comités, ha trascendido a la directiva partidaria y ha trascendido, por supuesto, a las formas clásicas de hacer política, de comunicar política, desde, por ejemplo, la organización formal, ¿no? Más impactante es, por ejemplo, generar una agencia de noticias de aula magna, ¿no? Que se llama La Moña Noticias, que, por ejemplo, y que llega además, ¿no? Gracias a Dios, a bastantes compañeros, y que genera mucho más impacto que un comunicado oficial de una secretaría. Esto lo digo no como una crítica a la actual administración, sino lo digo en general, ¿no? Yo creo que las organizaciones políticas lamentablemente han perdido credibilidad y hay que buscar porque justamente esta la podamos recuperar. Entonces, a lo que voy es que hay muchas formas de hacer política y que la política se ha convertido y se ha vuelto una forma, casi la respiramos a diario todos los seres humanos y por supuesto los peruanos, y que no se ha quedado o no está dentro de las cuatro paredes de un comité. Y en ese sentido habría que acotar algunas cosas que tienen que ver con nuestra organización. Y qué importante es reconocer lo siguiente. Los apristas estamos en una clarísima desventaja con respecto a los otros para hacer política. Porque a comparación de los otros, y cuando me refiero a los otros, yo quiero acotar lo siguiente, ¿no? Descartes era un filósofo racionalista que decía, el cogito ergo sum, el pienso, luego existo, y decía, si hay una duda es porque existo, ¿no? Entonces hay como que una suerte de, vamos a decir, de fronteras de lo que soy yo. O sea, estoy existiendo y el solo hecho de existir demanda una serie de elementos como por ejemplo mi propia historia. Entonces, a comparación de los otros, ¿no? ¿Y por qué digo los otros? Porque no están definidos, no son, no existen, a pesar de que gobernaron, a pesar de que han cometido actos de corrupción, a pesar de que realmente muchos de ellos le han hecho un gravísimo daño al Perú, los otros que no son apristas, los otros que no están agrupados en una organización política, pero que han participado de la política peruana de manera permanente e intensa, e incluso han hecho todo lo posible para matarnos, tienen y gozan de menos pecados, entre comillas, que nosotros. Porque primero, tenemos nosotros una historia de 100 años que defender, y que por supuesto al ser una organización humana, evidentemente tenemos grandes aciertos, pero también profundos errores. Lo siguiente que tiene que ver con esta situación es que tenemos además dos gobiernos, ¿no? Cosa que no tiene ningún otro partido, salvo esta Federación de Independientes, como muy bien lo llamaba este egregio lambayecano Andrés Townsend, a Acción Popular, que tuvo dos periodos, pero que la historia no lo recuerda con tanta intensidad como el caso del aprismo, porque gracias a Dios para ellos existe el APRA, ¿no? Porque si ellos fueran los únicos que hubieran gobernado, seguramente su historia sería distinta y hubiera habido mucho más piedra contra ellos. Pero existimos los apristas y el país en algún momento se partió. Entonces, yo por eso mi felicitación revolucionaria a todos los compañeros, a los que se hacen llamar apristas, porque tienen que cargar con una mochila que implica su propia existencia, cosa que otros partidos políticos no tienen, cosa que otros señores que hacen política no lo tienen, y que por ende pueden parecer ciertamente novedosos, cosa que nosotros no. Entonces, siempre va a ser más difícil para el aprista competir, porque el otro siempre va a tener visos de novedad. Siempre, hasta Acción Popular, porque su último gobierno además fue del 80 al 85. En el caso de nosotros, tenemos una historia, como les vuelvo a repetir, y además hemos gobernado.
Entonces, por eso mi saludo revolucionario, porque hay que ser muy valientes para asumir 100 años de historia y, por supuesto, asumir 2 gobiernos, y cosa que los otros no tienen. Y por eso es indispensable la reorganización del partido y que los apristas, que tenemos masa, que tenemos militancia, que tenemos además, mira, a muchos de ustedes yo no los conozco, pero entre nosotros, independientemente de los rostros que yo pueda ver en este Zoom, nos une una fe, nos une una intensidad, nos une una pasión que sobrepasa un programa. Hace poco hemos tenido, por ejemplo, alrededor del Día del Orgullo Gay, una serie de debates, ¿no? Algunos estarán en contra, otros estarán a favor, unos se escandalizarán, otros les parecerá bien. Pero resulta que al final pasó ese día y todos volvimos a lo mismo, a nuestra propia lucha, a nuestra reivindicación histórica, a lo que hemos hecho durante tantísimos años, a defender a nuestro gobierno, ¿no? Y por supuesto a luchar contra quien nosotros reconocemos el enemigo uno del Perú, que es uno, la falta de democracia, y en este caso humanizada en el señor Vizcarra. Y todos hemos seguido, y la vida ha ido continuando a pesar de las inmensas discrepancias. Ese recurso humano, esa militancia, esa cosa mágica que existe en el APRA, no existe en ningún otro lugar. Entonces, yo digo, con todo lo que nos ha explicado Ricardo Iturbe, siendo conscientes de lo importante que ha sido, que es reconocer en principio nuestra historia y por supuesto los 2 gobiernos, que nos pone ciertamente en desbalance, ¿no? Con respecto a la competencia, también es cierto que hay una enorme ventaja, que es justamente nosotros mismos, los apristas. Porque estas reuniones, así como ahora lo estamos haciendo, a nivel nacional hay una serie de actividades que yo dudo que otros movimientos, otros partidos políticos estén haciendo de la manera tan espontánea, a pesar de que lamentablemente nuestra organización en términos orgánicos, dirigenciales, no esté yendo de la mejor manera, como quisiéramos todos, ¿no? Y para eso habrían 2 cosas que recuperar. Porque si bien es cierto, los contextos ya están dados, Ricardo ha hecho una estupenda exposición de las redes, de los medios por donde nos podemos comunicar para hacer política. Yo acabo de decirle algunas pinceladas un poco históricas de lo que hemos sido, de lo que somos y lo que toca, pero también es cierto que hay 2 cosas que hay que recuperar para poder hacer una acción política eficiente y que tanta energía no se disemine en las redes sociales con tantas personas que están además atentas a lo que pasa a nivel nacional, pero además atentas de lo que pasa con la organización. Y hay 2 principios fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con el principio de predictibilidad. No puede haber partidos si es que no sabemos o no tenemos o no hay una predictibilidad con respecto a sus leyes internas, a sus estatutos, a sus formas de comportamiento. ¿Y por qué esto es importante? Porque si la cancha no está trazada para todos y la cancha no está pintada en términos predecibles para todos los bandos en pugna dentro de un partido político, que es natural que hayan, entonces viene algo que nosotros hemos chapeado como infraternidad, que no es otra cosa que la desconfianza. Cuando nuestro contrato social, ¿no? En este caso el contrato social aprista, su estatuto, ¿no? Sus leyes internas están machacadas, no están compartidas por todos, no hay un consenso alrededor de esto, entonces lamentablemente hay desconfianza y los bandos en pugna lo último que van a pensar es en los estatutos y no más bien en cómo quebramos el poder del otro. Entonces lo primero que debe haber es un principio de predictibilidad que tiene que ver con cómo nos sentamos, y acá está el compañero Tayo Barrea, que es el experto en los temas no solamente electorales, sino además estatutarios, cómo hacemos para que todos los apristas renovemos nuestro contrato social. Lo segundo que me parece indispensable es el tema de la autoridad, compañeros. Y acá yo propongo una reforma y solamente es una idea, es solo una idea. Yo creo que en el partido están funcionando cerca de 5 partidos políticos de facto. De un lado está el compañero Elías Rodríguez, del otro está el compañero Benigno Chirinos, por el otro está el compañero Mauricio Mulder, de pronto el secretario de organización también tiene. Entonces hemos parcelado, independientemente de por qué pasó esto, ¿no? Hemos parcelado con este esquema de secretarías bicéfalas o tetracéfalas, creo yo,
y lamentablemente no hay una unidad de mando. Entonces son dos principios que hay que recuperar para poder digamos, creo yo, podernos movilizar como pez en el agua en la política contemporánea, que implica redes sociales, que implica saber qué es lo que somos, para recoger este recurso humano y hacer de que esa fortaleza, ¿no? En términos espirituales, esta fortaleza en términos místicos que somos los apristas, con tantos muertos, porque esos muertos, compañeros, de tantos años, los padres, por ejemplo, del compañero Julio Fernández, la compañera Yolanda, seguramente viene de familia aprista, ¿no? Y aquí está nuestra compañera Carla García, que es la hija del presidente Alan García. Aquí están todos nuestros muertos, nos están viendo, nos están insuflando fortaleza. Eso no lo tiene nadie, compañeros. Y por eso es necesario estos dos principios. Ordenar la casa en términos de contrato social y ordenar, por supuesto, la casa en términos de la unificación de la autoridad. No pueden haber 5 autoridades, cada uno con la misma parcela de poder, sino más bien una sola, con un solo secretario general, que independientemente si estamos a favor o en contra, vayamos a impulsar el carro todos. Algunos de pronto arrastrando los pies, otros con mayor, vamos a decirlo así, con mayor alegría, entusiasmo, ¿no? Pero todos finalmente impulsando un carro, porque ese carro va a tener además un mapa, va a tener una carretera, porque el secretario general, esté o no equivocado, nos va a decir por aquí es. Entonces todos vamos a tener cierta claridad para poder avanzar. Entonces, compañeros, yo quería comentarles esta situación, en principio levantar los ánimos, compañeros, porque estamos en un momento que a pesar de tener una situación tan complicada, los apristas porque justamente existimos, los apristas porque tenemos ideología, sobre todo porque tenemos una fe extraordinaria en el futuro del país, seguimos haciendo aprismo de manera espontánea y sin ninguna directiva a nivel nacional. Todos los apristas están haciendo lo suyo para poder hacer de que este movimiento no muera, como no va a morir. Por eso yo soy un convencido y vengo con la sonrisa siempre en alto, no solamente con la frente en alto, porque los que no sonríen son comunistas, compañeros. Entonces, los apristas somos eso, somos los cholos que sonríen, que miramos con optimismo, con entusiasmo el horizonte, y que a pesar de esta situación tan adversa, estamos justamente buscando las maneras de poder avanzar en términos institucionales orgánicos. No saben la alegría que me da cuando me entero de un Zoom, ¿no? Nosotros tenemos con Ricardo y otros compañeros, hemos organizado nuestra aula magna virtual, a la cual seguramente ustedes nos acompañarán, no sean malos, tendrán que acompañarnos ahorita en un ratito. Vamos a tener un taller de análisis de coyuntura, vamos a hablar de las clínicas, pero digamos, bueno, hemos tenido un rating, entre comillas, muy importante, pero además de ese rating importante que tenemos, donde aglutinamos entre 100, el otro vez hubo 250 personas, paralelamente hay otras actividades que se van dando de apristas. Entonces hay una fuerza que está en este momento desordenada, que por supuesto tiene que ordenarse. Y en un momento bastante complicado. Y ojo, y este es un tema que trasciende y que traspasa de manera transversal a todas las edades, ¿no? Yo saludo que aquí, por supuesto, nosotros somos un partido de tantísimos años, entonces veo que hay todas las promociones. Y hay que ir invitando a nuestros compañeros mayores que se puede hacer política a partir de esto. Lo que estamos haciendo en este momento es una suerte de... estamos concentrando energías para hacer política más tarde, porque estoy seguro que después de este Zoom podemos salir a matar por nuestro partido, por nuestro movimiento, sabiendo lo que somos. Y en ese sentido, yo quería contarles una cosa muy simpática, que las redes sociales y todo este esquema de nueva comunicación lo podemos hacer todos. Recuerdo que mi mamá, cuando recién empezó esto del Facebook o del WhatsApp, ¿no? Mi mamá era incapaz de transmitir emociones. Era incapaz de transmitir emociones. Entonces, mi mamá, que es una mujer absolutamente cariñosa, ¿no? Cuando la veo, mi mamá es de papito, venga acá, que beso, que el otro. Pero a través del WhatsApp, con la justa Zoom, hola, mamita, ya está el almuerzo, hola, sí, ven. Entonces era una cosa que uno decía, ¿qué es esto, no? Pero ahora ya traspasó.
Ahora ya me manda un emoticón. Ahora ya su amor traspasa justamente el celular, traspasa el equipo, traspasa las barreras tecnológicas para entrar a una lógica más bien mucho más afectiva, lo cual nos dice que, uno, podemos aprender todos, y en segundo lugar, que podemos también transmitir afectos a través de estas nuevas fórmulas y formas de acercarnos entre todos los seres humanos. Hay algunas cositas más que quería compartirles, ¿no? En términos de esta nueva normalidad. Creo que, como bien decía Ricardo, tenemos por lo menos para unos 8 o 10 meses más de estar en esta situación. Creo que hay que acostumbrarnos un poquito, creo que es el momento de la reflexión y creo que es el momento también de organizarnos para traspasar también, hacer el segundo paso, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? Ya estamos los apristas acá, nos conocemos, reflexionamos sobre algunos temas, estamos de acuerdo, creo, de manera espontánea en que el gran enemigo está sentado en este momento en Palacio de Gobierno, que le hizo tremendo daño al país y por supuesto y sobre todo a nuestra organización. Entonces pasemos a la lucha, ¿no? Hay que pasar al siguiente paso que implica ir y decirle a los enemigos que aquí estamos, y para eso hay que tuitear, y para eso hay que facebookear, y para eso hay que trasladar nuestras ideas a las redes sociales que tan importantes se han convertido ahora, ¿no? Por último, ¿no? Creo que yo quisiera que no perdamos lo más importante, que existimos, que somos una organización viva, que lo único que falta es sentarnos, introducir esta palabra fraternidad, que no es otra cosa que la confianza. Hay un autor que hace poco he estado leyendo, que tiene un libro que se llama La fraternidad, el principio olvidado, ¿no? A propósito de los 3 grandes principios rectores de la Revolución Francesa: la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero resulta que el siglo XX se ha debatido entre 2 principios, entre la igualdad y la libertad, dejando de lado algo sumamente importante, y que Aya de la Torre, ideólogo indoamericano, el hombre extraordinario que fundó este movimiento, sí supo, ¿no? A través de este homenaje que le hace finalmente el cachorro Seoane, ¿no? En 1946, cuando instituye este Día de la Fraternidad, y que él muy bien institucionaliza a través de todos los 22 de febrero hasta el día de su muerte. Y que es justamente el discurso, la comunicación de la fraternidad, que le dice, ¿no? Señores, vamos a construir la democracia, pero la democracia implica la cancha marcada. La democracia implica que todos finalmente nos comprendamos. Entonces, en términos intelectualizados y políticos, ya no afectivos, como nos hemos acostumbrado a pensar la fraternidad implica confianza. Uno de los grandes alcances, vamos a decir, o lecciones que nos dan las grandes civilizaciones, ¿no? Desde la civilización china, incluso, ¿no? La civilización romano-europea, los propios Estados Unidos, ¿no? Es que han construido sus sociedades y sus civilizaciones sobre la base de la confianza, ¿no? De que realmente que con quien estoy hablando, estoy conversando, es alguien igual a mí. Es alguien que realmente con el cual puedo dialogar de manera franca y sincera. Y estos altos registros de confianza ustedes los pueden ver, por ejemplo, en sendas publicaciones y, por supuesto, también en sendas encuestas a propósito de cultura política. No es casualidad de que los países latinoamericanos, que a pesar de sus grandísimos recursos, mucho mayores a los que podría tener un país europeo, haya quedado en la pobreza y en la desigualdad, porque justamente existe unos registros de desconfianza inmensos a comparación, por supuesto, de otros países que han sabido salir de sus propias crisis. Por aquí nunca pasó, por ejemplo, una Segunda Guerra Mundial, ni siquiera una primera. Todavía seguimos pensando en la guerra con Chile,
¿no? Creo que la primera vez que una guerra mundial se ha asomado por este país es esta tercera guerra mundial, que no es ciertamente contra otro país, sino más bien contra un virus invisible. Queridos compañeros, yo quiero dejar aquí, podemos conversar muchísimo más y quería agradecerles por su atención y por tener la audacia de invitarme, ¿no? Porque realmente no sabía cómo empezar un tema, un título tan grande, pero espero haber por lo menos dejado algunas cositas en claro, ¿no? Primero, lo importante que somos en la historia del Perú y sobre todo lo importante que podemos ser en el futuro inmediato como organización, esa hermosa organización que tuvo la bendición que ningún otro movimiento a nivel de América Latina ha tenido, que entre sus militantes tenga a Víctor Raúl Aye de la Torre y al mejor presidente seguramente de la historia latinoamericana, que es el compañero Alan García, que también debe estar viéndonos. Un fuerte abrazo a todos ustedes, compañeros, y muchísimas gracias. Muy bien, bravo. Compañero Julio Paz se quedó sin voz. Bienvenida, compañera. Micro. Bienvenida, compañera Carla. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, un gusto estar acá. Un saludo, Renzo y Ricardo. Hola, Carla, muchas gracias. Hola, Carla, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, gracias. Bien, Renzo, compañero Ricardo.